Las últimas estadísticas oficiales que se siguen aglutinando a través del Ministerio de Salud de la Nación, una vez por semana, creo que sigue siendo una vez por semana, habían anunciado que en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires específicamente, la suba de casos de COVID fue bastante notoria, más allá de que en lo global la cifra no sea una cifra alta, sí la proporción en la que subieron fue bastante llamativa, un 50% en pocos días. Obviamente eso no constituye todavía una alarma como para decir todos adentro o estamos en pandemia. De ninguna forma pasa eso, de ninguna forma, pero sí es un indicador que si en una semana tuviste 25 casos y a la semana siguiente tenés 50, en vez de bajar o mantenerlo, lo subís un 50%, es un tema como para, por lo menos, prestarle atención. Se le preguntó en los últimos días a Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia, qué pasa en Santa Fe en ese sentido. Lo cierto es que Sonia Martorano se reunió este jueves con directores de hospitales y centros provinciales de salud para analizar en primer término la situación, pero también la prestación del servicio hospitalario en Santa Fe. En este marco, la funcionaria también se refirió a los aumentos de los casos de COVID, no solo en nuestro país, sino también en otros países, lo que para algunos casos significa sí reactivar alarma, no para Argentina, sí para otros países que, bueno, están en el límite justamente de nuestro país. Si bien los especialistas, dice la noticia, ahora consideran al coronavirus como una gripe estacional, Martorano, la ministra de Salud de la provincia, recomendó completar los esquemas de vacunación. Recomendó por enésima vez, yo creo que no sé cuántas veces la habré escuchado decir a la ministra de Salud, vacúnense, lo cual está muy bien, y lo vuelve a decir, recomendó completar los esquemas de vacunación, consultar ante la aparición de síntomas y usar barbijo en los aviones. Específicamente en una parte y en una entrevista que yo escuché a la ministra, se refirió a aquellos santafesinos y santafesinas que hayan tenido, por ejemplo, la suerte de viajar al Mundial de Qatar y que estén volviendo en algún momento. Bueno, tengan en cuenta que el viaje es largo, las situaciones sanitarias pueden ser diferentes, que usen barbijo, básicamente. En relación al motivo que originó la convocatoria, la ministra explicó que hay una alta demanda y ocupación de camas en los hospitales de la provincia. Y en este sentido, dijo que el objetivo del encuentro con los directores de los distintos centros de salud es fortalecer el sistema y enumeró algunas de las causas, entre ellas, bueno, cirugías reprogramadas durante la pandemia y la situación económica. Obviamente se mezclaron dos cosas, una que tenía que ver con la cuestión de la gestión estructural específicamente y otra un poco más coyuntural, como lo veníamos diciendo, que tiene que ver con el crecimiento de las estadísticas. No es para alarmarse, pero es para tener en cuenta que están subiendo los casos. Perú anoche, por ejemplo, no es un país limítrofe, pero sí es un país latinoamericano, ya se declaró en la quinta ola de COVID. En Chile también están subiendo los casos. Como lo dijimos, en Buenos Aires se están registrando subas bastante importantes. Bueno, me parece que sin meter preocupación, sin generar ningún tipo de alarma, lo que podemos hacer es tranquilamente decir, bueno, miremos esto, a ver cómo viene, cómo va evolucionando. Sobre todo, volver al uso del barbijo en lugares cerrados, que es lo que está, o en los espacios donde no hay suficiente ventilación. Concretamente eso es lo que está pidiendo Carla Bisotti, que es la ministra de Salud de la Nación. Ella realizó ayer también declaraciones bastante similares a la de Sonia Martorano. Recordó que desde el 21 de septiembre pasado el uso de barbijo no es obligatorio, pero está recomendado, o sea, nunca dejó de estarlo, sobre todo para las personas de riesgo. Insistió, como también se plantea a nivel provincial, la necesidad de reforzar las dosis de vacunación, claro, fundamentalmente los mayores de 50 años y las personas en condiciones de riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Al personal de salud, policías, docentes, todas las personas que están, digamos, en condiciones de mayor exposición o de mayor vulnerabilidad. De la misma manera, todas las personas que tienen más de 50 años,
De hecho, ya la quinta dosis se está aplicando, esto hay que recordarlo. Para mayores de 50. Para mayores de 50. Y hay una cuestión bastante interesante, que o por lo menos me parece que no es para dejarla de lado, que tiene que ver con la vacunación pediátrica. ¿Por qué? Porque un juzgado federal de Mar del Plata había emitido un fallo que ordenaba suspender la campaña de vacunación en la población de 6 meses a 16 años, y esto va a ser apelado, pero según indicó ayer Carla Bisotti, porque suspender la vacunación en pediatría va en contra de la evidencia científica. Pero esto es lo que argumentó la ministra, y pone innecesariamente en riesgo a los pibes y a las pibas, que si están vacunados están protegidos. Insisto, este fallo... ¿Está el nombre del juez o la jueza? El titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, Alfredo López, había ordenado... Freddy, querido. Alfredo, por favor. ¿Qué estás haciendo? Alfredo. Por favor. Ordenó el miércoles suspender la campaña de vacunación que promueve el Ministerio de Salud para inmunizar contra el coronavirus a bebés y niños de 16 meses a 16 años. Esta controversia vino ya durante todo el año pasado, que tenía que ver con si se podían utilizar las drogas que componen las vacunas en la población pediátrica. Esto no es nuevo. No. Pero, como dice Bisotti... Ya tiene un background, ya tiene una prueba. Exactamente. Hay un asidero científico, se han realizado muchísimos estudios. Hemos pasado la prueba de las vacunas. Hemos pasado la prueba de las vacunas. Y... el Ficaso, yo en lo personal tengo 4 dosis. Yo también. Ni siquiera he tenido solamente un dolor de cabeza al día siguiente y nada más. Bueno, te queda el brazo un poquito bobo en las primeras horas, pero después... Si querés dormir de ese lado, nada más. Pero bueno, lo importante es vacunas para niños y niñas. Eso hay que sostenerlo. Vacunas para personas de riesgo, vacunas para todos cuando nos lleguen en su momento el quinto refuerzo, así se denomina. Y lo que ha sucedido, acoto Sergio lo que estabas planteando, fue que durante el último domingo, en el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 8 muertos en el país, 3.323 contagios en la última semana. Esto es un 50% más de las semanas anteriores, pero también hay que decir que son menos de 300 personas las que están internadas en terapia intensiva por coronavirus. Como bien decías vos, la situación no es de riesgo. Pasar de un 90% de ocupación de camas a pasar... No, además, otra cuestión que no es menor, que insisten tanto de los funcionarios de los ministerios de salud, es llevemos el COVID a un plano de vacunación y en todo caso de recaudos, y no saturemos el servicio de salud con esta enfermedad cuando lo estamos necesitando para otras situaciones. Por ejemplo, operaciones, cirugías, tratamientos que tuvieron que postergarse en su momento. Lo que están pidiendo es que no se vuelva a saturar el sistema de salud por no tener un recaudo. Básicamente, barbijo en espacios cerrados y sin ventilación. No viene mal, no le hace mal a nadie, ya estamos acostumbrados también. Y dosis de refuerzo cuando nos correspondan luego de los 4 meses de la última aplicación. Exactamente. Y remarcar que la cuestión de las vacunas no te va a transformar en Superwoman, en Superman. No, lo que va a hacer es quizás si te contagias, si te contagias, la vas a pasar un poco mejor. Claro, la vacuna no te inmuniza completamente. No es perfecta, como ninguna vacuna, no solamente esta. Bueno, tenemos una placa que tiene que ver justamente con lugares de vacunación, porque recuerden en este sentido que con el paso del tiempo todo lo que era habitual y digamos tenías a cada 2 cuadras un centro de vacunación en la ciudad, con el paso del tiempo, con la disminución de las estadísticas, esto fue disminuyendo. Bueno, ¿dónde está hoy disponible la colocación de la vacuna anti-COVID?
en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe específicamente, en el viejo Hospital Iturraspe, esto es en Boulevard Pellegrini al 3551, frente a la cancha Unión, para graficarlo geográficamente, de lunes a viernes de 7 a 17:30. En el Semafe, allí en Mendoza 2419, de lunes a viernes de 7 a 18:30. En el Centro de Salud de Ate, en Rivadavia 3325, de lunes a viernes de 8 a 16. Y en todos los centros de salud de barrios santafesinos que, bueno, están justamente disponibles. Hay que recordar, la vacunación es gratuita en todos estos lugares y además se pueden aplicar otras vacunas. Exactamente. Otras vacunas para otras enfermedades como hepatitis, enfermedades de difteria, bueno, no recuerdo esto, tuberculosis, además también. Hay un calendario de vacunación que corresponde a la población adulta que hay que cumplir. Te preguntan, ¿cómo te llamas tanto? A ver, tu calendario, te falta todo. Te falta todo, se colocan, es gratis. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla también, nos apunta aquí Cintia. Así que no cuesta nada, No. Es ir al centro de vacunación, decir qué es lo... No sean zapatos. No, por favor, la verdad Vayan. es que, además, como decimos siempre, vacunarse es un acto propio y también para los demás.